Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Con inmensa emoción y alegría, hoy día celebramos la asunción de la Madre, la asunción de la Virgen, la asunción de aquella mujer vestida de sol, con la luna en sus pies, con dos estrellas de fulgor que la rodeaban en su cuerpo, ¿no? Como dice el libro del Apocalipsis, de la mujer que se abajó, que se humilló, y la mujer que fue elevada a Dios. No solamente Dios le dio la gracia y la gloria eterna, sino inclusive en su cuerpo, también ahora ella goza de la gracia, del amor, de la benevolencia, de la eternidad de Dios. El dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María es algo que la Iglesia siempre creyó. Los santos padres, que son los escritores eclesiásticos más antiguos y más reconocidos de la Iglesia, ya tienen cosas en donde hablan de la Asunción de la Virgen. Se sabe ya que en el siglo IV, en Oriente, era muy conocida la fiesta de la Dormición y la Asunción de la Virgen. Por tanto, estamos hablando no de los siglos posteriores, no de una creación de la Iglesia, no de una fabricación que la Iglesia hizo o que algún papa por algún gusto personal, alguna devoción particular hizo que María Santísima tuviese este dogma. No es así. Si bien el dogma de la Asunción de María fue proclamado en 1950, es el último dogma que la Iglesia ha, proclamado, y es un dogma mariano. Sin embargo, la Iglesia siempre creyó en esto. Pero esto es muy interesante porque entonces no se trata de novedades. En la Iglesia, cuando se trata de la doctrina, de la fe y de la moral cristiana, no se hacen novedades, no se innovan cosas. Es sencillamente recordar y mirar lo que el Señor ha enseñado. Por eso es que la Iglesia recurre a los apóstoles, a los escritores, a la tradición de la Iglesia y a los escritores eclesiásticos más antiguos, para darnos cuenta si hoy día nosotros estamos viviendo la misma fe que vivieron ellos o si tal vez vamos a alterarla con alguna cosa. En eso la Iglesia ha sido siempre muy delicada. Entonces, en el dogma de la Asunción, la primera cosa que hizo el Papa Pío XII, que fue el que nos proclamó a la Virgen como asunta al cielo, él lo que hizo fue, primero, observar lo que la Iglesia había hecho durante tantos cientos de años, esa devoción a la Virgen. Después, ciertamente que la dogmática y la proclamación de un dogma se da consecuencia de algo. Ya había pasado
casi un siglo de la proclamación de un dogma también mariano, que era el de la Inmaculada Concepción. Y ahora el Papa daba este dogma de la Asunción de la Virgen, pero esto era por una situación que existía en el mundo. Era el mundo que primero con el racionalismo negaba, por ejemplo, la encarnación del Verbo y negaba lo sobrenatural. Por eso es que el dogma de la Inmaculada Concepción, que hizo el Papa Pío IX, que fue el que lo proclamó, hablaba un poco de esto, ¿no? De que en este mundo negacionista de la encarnación del Verbo, en este mundo racionalista que niega lo sobrenatural, pues encontramos a una mujer sencilla, María Santísima, escogida por Dios y que vive lo sobrenatural desde su existencia, desde el primer momento de su existencia aquí en este mundo. Ella vive lo sobrenatural porque ella vive una realidad totalmente distinta a la de los hombres comunes y corrientes nacidos de Adán, y es que ella no tiene pecado original. Pero después, en la situación del mundo, como decíamos, un siglo casi después, en el tiempo del Papa Pío XII, la Iglesia ha vivido y el mundo han vivido tragedias como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial estaba, terminando. Era 1950, ¿no? Había terminado y estaba en toda la efervescencia de la Guerra Fría y estaban, ya los países muy alineados, eso en la cuestión política o geopolítica, pero en la cuestión espiritual el mundo estaba devastado, olvidado de las cosas celestiales, metido en la inmanencia de un mundo encerrado por el secularismo, que es una manera nueva de llamar al ateísmo, porque el secularismo es una postura que le enseña al hombre que solamente vive para el siglo y del siglo, es decir, para el presente. Y entonces el Papa, viendo que el hombre se encontraba tan caído, tan destruido, como ese hombre que bajaba, dice, de Jerusalén a Jericó, y de repente fue agarrado para robarle, lo maltrataron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Así estaba la humanidad. Así veía el Papa y así veía la Iglesia la humanidad. Una humanidad con millones de muertos a consecuencia de un montón de cosas, de primero el comunismo en Rusia y después en China, y después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y con tantas cosas que habían generado tantas muertes, la pobreza, el hambre que siempre producen las guerras, la situación de incertidumbre de la gente, el terror a consecuencia de la bomba atómica, todas esas cosas estaban presentes en ese momento. Entonces el Papa se da cuenta, ¿no?, de que la Iglesia, que es luz de las naciones, que es el fermento de la masa, que es la sal en esta tierra, tiene que mostrarle al mundo un camino distinto, tiene que mostrarle al mundo hacia dónde se dirige, y que el hombre no quede enclaustrado en esa inmanencia, en esa cerrazón de lo temporal. Y entonces el Papa primero, en 1946, esto lo enseña el Papa, lo dice el Papa en la encíclica Munificentissimus Deus, que significaría en castellano bondadosísimo Dios, ¿ya?, o generosísimo Dios, una cosa así, en esa encíclica en donde proclama, ¿no?, el dogma de la Asunción de la Virgen. Allí el Papa va a decir, no, primero hicimos la consulta a toda la Iglesia, a todos los obispos y a toda la Iglesia, y les preguntamos a los obispos qué les parecía en orden a la vida eclesiástica, a la tradición de la Iglesia, a la vida litúrgica y al sentir de la Iglesia, qué les parecía esta propuesta de convertir en dogma, en proclamar el dogma de la Asunción de la Virgen. Miren ustedes, aquí estamos en la ciudad de Arequipa, y la ciudad de Arequipa, si mal no estoy, cumple 582 años de fundación, y la fundaron bajo el patrocinio de María Asunta. Por tanto, este dogma, si bien fue proclamado, se dan cuenta, si bien fue proclamado en 1950, sin embargo, hace aquí en esta ciudad, en su fundación, o sea, en los orígenes de su fundación, ya estaba presente esa creencia, o sea, ese dato de fe, aunque no estaba proclamado aún.
Y así entonces se hace la consulta a todas las iglesias del mundo. Y el Papa dice, casi unánimemente, pues habrá habido una diócesis o dos que habrán tenido ciertos reparos, pero el resto de la Iglesia universal, todas las diócesis y los obispos del mundo se, rindieron ante esta proclamación y le aceptaron al Papa, le dijeron al Papa que sí era importantísimo que la Santísima Virgen María fuese proclamada como la asunta al cielo. Y entonces el Papa, por eso es que el 1 de noviembre de 1950 proclama, ¿no?, a la Virgen María, ha subido al cielo en cuerpo y alma. Y en esta exhortación el Papa tiene varios argumentos de la patrística, ¿no? Yo quiero quedarme con algunos porque son varios. O sea, él dice, por estas razones teológicas, no solamente porque es algo que la Iglesia siempre creyó, que es lo más importante, ¿no? Porque eso viene de los apóstoles, eso viene de Jesucristo, o sea, no viene de nosotros. Pero junto a eso, no hay razón por la cual nosotros no podamos pensar en este dogma, de que fue así. Entonces, no solamente que la historia nos enseña que esta devoción es primitiva en la Iglesia. Segundo, no solamente que, esto fue comunicado en la Iglesia desde sus orígenes, sino las razones convenientes no nos pueden hacer pensar otra cosa. Y entonces, entre los argumentos, tiene un argumento que es maravilloso, precioso. A María Santísima la consideramos el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento era aquel depósito, aquella especie de baulito, ¿no?, en donde se contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y eso era la manifestación de la presencia de Dios. Eso era la cosa más sagrada que tenía el pueblo judío, y eso estaba reservado en el templo de Jerusalén. Nosotros a veces entendemos el templo como nuestra iglesia, o sea, un recinto cerrado con techo, pero el templo de Jerusalén no era eso, sino que era un complejo, ¿no?, en donde habían atrios, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los varones, el Sancta Sanctorum. Bueno, el Sancta Sanctorum era un edificio construido en donde habían puesto adentro el Arca de la Alianza, y ese era el lugar más sagrado del templo. Era, lo más divino que tenía el templo. A la Virgen María le decimos Arca de la Alianza. ¿Por qué era el lugar más divino este Arca de la Alianza? Porque resulta que en el Arca de la Alianza se encontraba lo que Dios había escrito, la palabra de Dios. Dios, dice los textos del libro del Éxodo, ¿no?, cuando Moisés subió a la montaña por segunda vez, él armó en piedra 2 tablas. Imagínense, él talló 2 tablas. Entonces, cuando subió, llevó las 2 tablas. Y Dios escribió en esas tablas sus mandamientos. Entonces, era lo más sagrado porque allí estaba la palabra de Dios. Hasta ahí entonces estamos claros. Pero como el Antiguo Testamento es solamente sombra y figura del Nuevo Testamento, resulta que hay una nueva Arca de la Alianza, y es la Virgen María. Porque si el Arca de la Alianza es aquel baulito, digámoslo así, ¿no?, aquel sarcófago, que no era sarcófago, sino es más bien una urna, ¿no?, en donde se contenía la palabra de Dios, la Virgen María es justamente ese tabernáculo, ese sagrario divino, en donde se encuentra ya no solamente escrita sobre piedra la palabra de Dios, sino la palabra de Dios que se ha hecho carne. Por eso dice el evangelista San Juan en el prólogo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces eso quiere decir, la Virgen María es la nueva Arca de la Alianza, porque ella es la que tiene en sí, ha llevado en su vientre a Jesús, que es la palabra de Dios. Entonces, si el Arca de la Alianza era sagrada porque tenía unas tablas de piedra en donde estaba escrita la palabra de Dios, imagínense ustedes la Virgen María, que era la que tenía al Dios viviente ya ahora en unión con la naturaleza humana, y la que aportó, para colmo, la que aportó los huesos, la carne y la sangre a ese Dios viviente. Por eso es que es considerada el Arca de la Alianza, y también la llaman a la Virgen morada de Dios. Entonces, en cuanto a eso, todas estas cosas son no solamente bíblicas, sino también patrísticas. O sea, los santos padres tienen abundantes letras a consecuencia de esta doctrina hermosa de la encarnación de Cristo, hablando de la Virgen María.
Entonces, resulta que el argumento consiste en esto, ¿no? La Virgen es la morada de Dios. Y San Agustín dice, al que llevó 9 meses en su vientre, lo había llevado toda su vida en su corazón. O sea que la Virgen era morada de Dios por 2 razones. Primero, porque ella fue la que físicamente llevó a Jesucristo. Ella llevó a Jesús 9 meses y después ella fue la madre nutricia, ¿no? La madre natural de la naturaleza humana de Jesucristo. Ella lo dio a luz, lo hizo crecer, lo alimentó, lo cuidó, lo educó. Ella lo llevó toda su vida, primero en su vientre, después toda su vida en su corazón, toda su vida, la existencia de la Virgen era para Jesucristo. Por eso entonces de manera propia a la Virgen la podemos llamar la morada de Dios. La morada de Dios en esta tierra era la Virgen María. Y entonces dice aquí el Papa, ¿no? En la Munificentissimus Deus, dice, convenía por tanto que la que fuese la morada de Dios, y no solamente porque en el alma estaba Dios, porque también nosotros en ese sentido somos morada de Dios, cuando vivimos en gracia de Dios, cuando estamos sin pecado mortal, cuando nos confesamos y salimos del confesionario, empezamos a ser morada de Dios, ¿eh? Un niñito que se bautiza, en el momento del bautismo empieza a ser morada de Dios, y así sigue su vida hasta que cometa pecado mortal. Nosotros también somos morada de Dios, pero nuestra alma principalmente, claro, nuestro cuerpo porque somos un todo completo también, pero María Santísima por razón de la encarnación es morada de Dios porque en el alma siempre estuvo Dios, por supuesto, llena de gracia, pero también porque ella fue entre todas las mujeres bendita para ser ella la madre de Jesucristo, ¿no? Entonces, en base a eso, que es un argumento tremendamente fuerte como para que nosotros podamos ya en esto alabar, reverenciar a la Santísima Virgen María y a la gloria de Dios que ha hecho esto en un ser humano, pues mucho más tenemos que pensar de que si Jesucristo subió al cielo, porque es la cabeza y porque es el que, como dice el prefacio, ¿no? de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sube al cielo Él, porque es la cabeza para que el cuerpo después lo pueda seguir, pues convenía muchísimo que la que era morada de Dios en esta tierra tenga ahora una morada en el cielo. Porque Dios, por eso se llama la encíclica Munificentissimus, es decir, generosísimo, bondadosísimo Dios. Porque estas prerrogativas que tiene la Virgen no son de ella, son de Dios. Dios es el que se las ha concedido. Pero Dios es tan bueno entonces que a esta, a la que la hizo madre de Jesús, la hizo tener un contacto tan pleno con Jesucristo, entonces ahora la hace unirse a Jesucristo y a la gloria del Padre Celestial, ya no solamente con el alma, como están, por ejemplo, muchos de los santos, ¿no? Del Antiguo Testamento, donde están los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, sino que también a ella la hace reinar con el cuerpo, porque ese cuerpo de la Virgen María no era un cuerpo como el nuestro, era un cuerpo virginal, era un cuerpo que pertenecía a alguien que fue inmaculada desde su concepción. Y entonces correspondía, primero, por razón de esa integridad. Segundo, por razón del contacto con nuestro Señor Jesucristo y con la naturaleza humana de Jesucristo. Ese contacto que no lo tuvo nadie, ni San Pedro, ni San Juan, ni María Magdalena, nadie tuvo ese contacto con Cristo. Fueron con la Virgen María, estaban unidos, en el vientre de María Santísima estaba Jesucristo. Entonces ese contacto físico de la naturaleza humana de Cristo, adorable ella, con María Santísima, le dio tal elevación a María que hizo que también en cuerpo, no solamente en alma, sino en cuerpo, esté ahora gozando de Dios en el cielo. Ella entonces, que colaboró toda su vida con Jesucristo, correspondía, por esa misma gracia que Dios le dio en esta tierra, correspondía que ella subiese al cielo. Ella que tanto amaba a Jesucristo y que no se separó nunca de su Hijo, su corazón siempre unido al Señor, correspondía entonces que esté su corazón también físico unido al corazón de Jesucristo que tanto amó a los hombres. Por eso entonces el dogma de la Asunción de la Virgen no es nada descabellado. Aquel que razona un poquito acerca de todo lo que Dios hizo por María, o sea, por medio de María y con María, aquel que descubre, ¿no?, esa bondad inmensa, inigualable de Dios, que la hizo a la Virgen, la madre de su Hijo,
pues justamente en ese correr de los argumentos podría tal vez dudar de que Dios entonces le dio a la Virgen esa consumación en su vida, de hacerla gozar ahora en cuerpo y alma, la que tanto se unió a Cristo en el dolor, aquella que fue traspasada, ¿no?, en su corazón por esa lanza de dolor y de muerte, aquella que vivió con tanta dureza y crudeza la muerte de Jesucristo y que con tanta alegría recibió al Señor en su resurrección, ¿no tendría que estar ahora gozando de Dios en cuerpo y alma en el cielo? Pues bien, esa es María. Y por eso hoy día, con inmenso gozo, como consuelo, ¿no?, para los cristianos, como elemento de gozo y de consuelo, de alegría para los cristianos, nosotros hoy día celebramos esa asunción. María es aquella madre que está en cuerpo y alma gozando de Dios. Como se dice en la ascensión de Jesús, no para desentenderse, no ha subido al cielo el Señor para desentenderse de los hombres, no, sino para rogar al Padre Celestial, para interceder como pontífice de la nueva y eterna alianza por nosotros. Ahí también está María. María Santísima está allí también, juntamente con Jesús, para rogarle al Hijo, para rogarle al Padre. No solamente goza de la eternidad de Dios, sino como madre de todos los hombres, ella ruega e intercede por todos y cada uno de nosotros. Eso celebramos hoy día. Y por eso es que el hombre, ¿ven?, que por estas circunstancias y que lamentablemente en el curso de los tiempos y en estas décadas se encuentra tan alejado de Dios, tan sumido en su secularismo, en su materialismo, en su temporalismo, tan sumido, por tanto, en un mundo engañoso, en un mundo patrañero, que lo quiere volcar solamente al pensamiento de que o no va a morir nunca, o si muere, la muerte es el fin de su vida. A un hombre que vive en zozobra, en desesperación, en angustia, la Iglesia le recuerda lo que ha sucedido. Cristo ha subido a los cielos, María Santísima ha sido llevada al cielo, porque el fin de la vida de nosotros no es la tierra. El Papa Benedicto XVI, en una alocución que tiene acerca de la Virgen Asunta, va a decir que nosotros debemos de mirar siempre a la Virgen que ha subido al cielo, porque si la viéramos siempre a la Virgen subida al cielo, si viéramos nosotros siempre este dogma, ¿no?, y supiéramos que el corazón de ella está con Cristo porque ella es de Jesucristo y que nuestro corazón también tiene que estar con Cristo que está a la derecha del Padre, nuestra vida sería muy distinta. No nos preocuparíamos tanto, por ejemplo, por los sufrimientos, por las dificultades, por las tribulaciones que andamos pasando. No nos enojaríamos tanto cuando la gente nos hace perder la paciencia con una cosa y con otra. No estaríamos tan angustiados y tan en zozobra a consecuencia de las cosas que se escuchan en este mundo, las guerras, los rumores de guerras, los conflictos, la corrupción que existe en el mundo y tantas cosas malas que nos presentan hoy día los noticieros y las redes sociales. No estaríamos tan tristes a consecuencia de el mal que vemos en nuestra sociedad, porque sabríamos con toda claridad que nuestra vida, por más que esté en un mundo medio caótico, nuestra vida tiende al cielo. Y la vida de los hombres tiende al cielo. Y Dios, que es el buen pastor, y María, que es esa madre bondadosa, cuidan de sus hijos y van a buscar todas las maneras para que nosotros, con nuestra voluntad, con nuestro amor, podamos unirnos también a ellos. Y nosotros que ahora caminamos por este mundo, ¿no?, con un cuerpo corruptible, podamos heredar también por la resurrección de Jesucristo y la intercesión de María ese cuerpo incorruptible que viene a partir de la resurrección de la carne. Por eso, que el dogma de la Asunción de nuestra Madre nos recuerde siempre que estamos en la tierra, pero somos para el cielo. Que estamos en esta tierra y que debemos de trabajar con mucho esfuerzo y que tenemos que ser valientes ante las dificultades y tribulaciones. Que estamos, como dicen los papas en estos últimos tiempos, que estamos justamente ya en un tiempo, ¿no?, distinto, en un tiempo que podríamos decir para nosotros es el último. Pues bien, que en este tiempo apremiante, en este tiempo último, sepamos levantar la cabeza y mirar con esperanza al Señor. Y
interpretaciones que hace, por ejemplo, San Agustín cuando Jesucristo dice, cuando estas cosas sucedan, cuando vean las tribulaciones, levantad la cabeza. La cabeza, dice, es siempre una mirada a la inteligencia, es decir, cuando se habla de cabeza, ¿no?, de que los hombres tenemos que levantar la cabeza o se refiere a nuestra cabeza, se habla de la inteligencia. Entonces, levantar nuestra inteligencia, levantar nuestros conceptos, levantar nuestras ideas. Cristo vuelve, la Virgen María está en el cielo, nuestra vida tiene destino eterno. Esta vida temporal es caduca y pasajera. Nos depara la gran alegría del encuentro con Cristo, del encuentro con Nuestra Señora. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen que ha subido al cielo, nos conceda a nosotros la alegría de entender nuestra vida. La fe, decía el Papa Benedicto XVI, la fe no es un pensamiento más en nuestra vida. Uno podría saber quién, por ejemplo, quién fundó la ciudad de Tegucigalpa, pero a nosotros no nos afecta mucho, saberlo o no saberlo. Pero los contenidos de la fe sí que son muy importantes en nuestra vida, porque hace que nosotros tengamos un horizonte distinto. La fe nos hace mirar con luz, nos hace mirar con luz nuestra vida y nos hace mirar con luz la eternidad. Por eso entonces que el dogma de la Asunción nos ayude a mirar esa eternidad para la cual hemos sido creados, esa eternidad que es la vocación del cristiano, el llamado de Dios a los hombres es a la eternidad, no a cosas pequeñas, no a cosas triviales, a la eternidad. A grandes cosas hemos nacido. La Virgen interceda por nosotros para que comprendamos eso y su Asunción nos alegre el corazón para que deseemos siempre ir al cielo, que esa es nuestra patria, que esa es nuestra tierra. Así como celebramos, ¿no?, en Arequipa la fundación, el que nosotros podamos vivir en esta tierra, pues nosotros tenemos que alegrarnos de que la Virgen y Jesucristo han fundado en el cielo casa para los hombres, ¿no? Jesucristo había dicho, conviene que me vaya, porque voy a poner morada para ustedes, les voy a dar una morada. Pues se trata justamente de eso, que nosotros entonces con el espíritu elevado, ¿no?, en el dogma de la Asunción de la Virgen también anhelemos con todo el corazón, deseemos con todo el alma alcanzar el cielo, porque esa es nuestra patria definitiva. Pidamos estas gracias a la intercesión de María, la asunta al cielo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,